Y la palabra del Señor dice así en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este mensaje lleva por nombre una palabra de Dios. Ocupe su lugar, por favor. En una ocasión estaba un hermano, no fue en este lugar, claro, que él en su cuarto, o como por decirlo así, como en su sala, donde tenía su televisión, tenía lo que era su pasatiempo. Usted se daba cuenta cuál era su pasión después de Dios en lo secular. A este hombre le encantaba pescar. Tenía ahí sus fotos de donde se tomaba y lo que se sacaba, si sacaba un pedacito así o se quedaba así. Y a él le emocionaba mucho hablar acerca de esto. Entonces en una ocasión juntó su dinerito y le dijo a su pastor y a otro grupo de 4 hermanos y le dijo: los quiero invitar a pescar. Y le decía a su pastor: pastor, yo lo voy a enseñar a pescar. Y lo hablaba con tanta emoción que los hermanos estaban emocionados por lo que iba a pasar. Entonces llegó el día en el cual se fueron, iban a pasar la noche ahí, y les dice: el día de mañana vamos a salir a pescar y yo les voy a enseñar, y eso es lo que vamos a ayudar. No, pues todos emocionados, que veía cómo sacaba su maletita, no sé de los nombres, yo nomás lo escuché a grosso modo, y sacaba su caña, los hilitos, sacaba unos frasquitos, y pues todos cautivados, hasta yo me estaba cautivando, y decía: ahora, ¿no? Mañana vamos a desayunar lo que pesquemos. Entonces los demás hermanos, pues emocionados, hombres, dijeron: no, pues si vamos a pescar, pues bajamos la guarnición para que cuando lleguemos, nada más, y ahí están los hermanos pues haciendo sus cositas, sus guarniciones que ellos creían que quedaba para lo que iban a pescar, y ya, allá van, ¿no? Ya sabe, y sale el hermano Wander, algo así le decían, y agarra y saca su cara. Y todos pensando: pues va a sacar un tiburón, ¿no? Por lo que él hablaba y cómo él se expresaba y cómo sacaba, y como esta carnada es para este tipo de aguas y bla, 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 un montón de conocimiento, y ya todos esperando, ¿no? Diciendo: ahorita, después vas tú, como niños chiquitos, ¿no? Como si fuera una avalancha, me doy una vuelta y ahorita te subes tú, y ya todos así, ya emocionados, ya, reventando, y de repente se mete todo, ¿y qué creen? Que no salía nada. Pero ya decía: no, otra vez, pero todos esperando que cada vez que él aventara y cuando jalara decían: no, hombre, va a salir tremendo tiburonzón o bañenón, que vamos a desayunar, pero vamos a desayunar bien. Y otra vez, y que dice: pastor, es que estos pescados son muy, muy tigres, nada más se llevan la carnada y ahí me dejan vacío. Les voy a poner algo más grande, y ahí enseguida enseñando y todo. Si es complicado, no está tan fácil. ¿Tú crees que iba a llegar el hermano Gómez, aventaba, sacaba y llenar? Ya se estaba yo pensando que él iba a llevar a mi esposa, decía otro hermano. Ya cuando vieron, avienta el otro pedazo. ¿Y qué creen? Que ahora sí volvió a sacar, pero puro aire. Se regresaron a casa. Gracias a Dios no ayunaron, porque por lo menos había guarnición. Pero en ese día el hermano no le salió como él había planeado. ¿Y cuántas veces a usted y a mí las cosas no nos salen como lo hemos planeado, como lo hemos pensado? Él puso su empeño, ya posteriormente pues siguieron el paseo, pero aquello que ellos miraban y que decían: no, un tiburón, pues el tiburón nunca llegó. Entonces a veces así nos pasa. Esta palabra, este nombre, ya me empecé a dar lengua a la traba. Este mensaje lleva por nombre palabra de Dios. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura completa. Esto lleva por subtítulo normalmente La pesca milagrosa, y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto comienza así, que entonces este Simón está, después de una larga jornada de trabajo juntamente con sus compañeros, y llega Jesús al lago de Genesaret. Y cuando Jesús llega, la Biblia menciona que la gente se agolpaba. ¿Para qué? Para escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que hace falta mucho en este momento. La gente se puede agolpar para ir a una fiesta. Si empiezan a dar permiso, se va a agolpar. Si dicen que el cine puede volver a abrir y estrenan una buena película, ¿qué cree que va a pasar? La gente se va a agolpar. Si lo invitamos a un buen restaurante del 50%, ¿qué cree que pasa, hermano? La gente se va a agolpar. Pero esto es lo que hace falta en este tiempo, que la gente en medio de este tiempo de necesidad no busque un escaparate, no se escape y se agolpe en algo que le va a tener un simple mejoradito. Lo que necesitamos en este tiempo, lo que necesita la gente es agolparse para escuchar palabra de Dios. Y con todo respeto, aún dentro de las iglesias puede pasar que podemos decir que va a haber un convivio, un festejo, que va a haber tal persona, y entonces la gente tal vez pueda agolparse. Pero si tú le dices: vamos a tomar una noche de vigilia, o hagamos ayuno, o empecemos a tal hora una oración, es muy difícil que tal vez ese día la gente se agolpe para escuchar palabra de Dios. Pero los que estaban en este lugar agolpándose era porque reconocían que algo podía ocurrir ese día, porque sabían tal vez a través de los rumores o de los testimonios de otras gentes que cuando Jesús llegaba a un lugar y él hablaba, las cosas cambiaban, que cuando había una palabra de Dios a través de la vida de Jesús, algo tenía que ocurrir. Por eso la gente que estaba en ese lugar se agolpaba, porque sabían que en medio de su necesidad podía venir una palabra que satisfaciera lo que ellos necesitaban para ese momento. Otra cosa que yo noto cuando comienza es que dice que la gente está para oír palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, no por el oír las noticias, no por el oír los rumores de los demás, no por ver la televisión. La fe viene por el oír la palabra, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de aumentar la fe de todo creyente, aún del que no es creyente y no tiene fe. A través de escuchar una palabra de Dios, su fe puede ser fortalecida. Otra cosa que también yo noto en este tiempo es de que estaban cerca de la orilla. Y cuando está cerca de la orilla, dice que los que estaban en las barcas habían descendido. ¿Qué es esto? Que a través de lo que ellos habían vivido en una noche, estaban humillados, estaban derrotados. Pero llegó un Jesús que va a dar una palabra de Dios. La orilla representa el confort, la falta de compromiso. La orilla representa el de que yo aquí estoy bien. La orilla es como estar en las gradas. Desde aquí yo todo lo miro bien, porque estar dentro del lago o bogar mar adentro significa que tiene que haber compromiso.
apostar por algo más, hacer algo más. Y lo que esta gente estaba, es que estaban en la orilla, donde no pasa nada, donde no hay peligro. Otra cosa que yo noto en este pasaje es de que cuando Jesús toma la decisión de dar una palabra de Dios para ese grupo de gentes, Él escoge una barca. Había 2 barcas. Y yo quisiera imaginar un poco cómo es que si hay 2 personas, por decirlo así, y tienen la misma necesidad, ¿cómo es que tú puedes tomar la decisión, este sí y este no? A manera un poco humana, me pongo en el lugar un poco tal vez como predicador, que si tú traes una palabra y están 2 personas con la misma circunstancia, con la misma necesidad, tal vez ¿a quién se la darías? Al que está. O el otro, que tal vez tiene el mismo cansancio, la misma pesadez, lo mismo que había pasado el otro, lo había pasado él, pero en medio de tal vez está ahí a la expectativa, como que mi cuerpo no me da, pero mi espíritu necesita. Entonces Jesús se dirige a una sola barca de 2 que había. Y algo que me llama la atención, y así lo dice la Biblia, que Jesús le rogó a Pedro que despegara la barca de la orilla. Lavaban sus redes. ¿Sabe qué significa lavar sus redes? La jornada de hoy ha terminado. Que por hoy se acabó. Yo recuerdo que en una ocasión que estábamos haciendo algo con el hermano Ricardo, nuestro pastor, fuimos a comprar madera aquí a la vuelta. Y entonces nos dijeron, no, ya no se la puedo cortar ni limpiar. Perdón, es que yo sabía que cerraban a las 6 y son 5:30. No, lo que pasa es que nosotros a las 5:35 nos metemos a bañar. Y ya, o sea, ya no había poder humano que ellos pudieran hacernos lo que nosotros necesitábamos. Y esto también yo lo llegué a ver en una ocasión que iba yo a lavar mi coche de urgencia. No sé qué tenía que hacer, pero lo tenía que lavar. Y entonces llegué, me metí. Y de repente, pues, me dicen, no, que no hay servicio. ¿Cómo? Pues, ¿que no cierran a las 4? No, es que ya se cambiaron los chavos y pues ya no se cambian. O sea, la jornada terminó. Sí, habían lavado sus redes. Tal vez en algún momento lo volveremos a hacer, lo volveremos a intentar. Su sentimiento no puede que, no pasó nada, no lo logramos, ya tíralo por allá. Sino que todavía, a pesar de que no les había ido bien, tomaron la delicadeza de comenzar y de limpiar su herramienta de trabajo. Que aunque tal vez en toda la noche lo único que habían agarrado era pura basura, se tomaron el tiempo de limpiarla. Pero ¿sabes una cosa? Por hoy ya terminé. No quiero saber nada. Y quizás Simón estaba así. Yo vivo de esto. Pero ¿sabes una cosa? Por hoy no quiero saber nada ni de barca, ni de agua, ni de salvavidas, ni de redes, ni de lavar. Hoy no quiero saber de nada. Y quizás cuando parqueó la barca, la parqueó hasta el fondo, que por eso Jesús tuvo que insistirle, para que la despegara un poquito y Jesús pudiera dar una palabra de Dios. Entonces, después de que le insisten a Pedro, bueno, discúlpeme, es que todavía ahí es Simón, toma la decisión de despegar la barca y darle la oportunidad a que Jesús se subiera en esa barca que toda la noche estuvo vacía, esa barca que para el propósito que había sido diseñada no había alcanzado el propósito en esa noche. Se subió Jesús a una barca donde la gente estaba cansada, fatigada y tal vez, por qué no decirlo, fracasada. Yo no sé tú, pero a pesar de que somos más que vencedores, a pesar de que Dios está con nosotros, a veces las cosas no salen como tú y yo las queremos, o como tú y yo las planeamos, o como tú y yo las esperamos.
que podemos salir con muchas expectativas, con mucha fuerza, con mucho conocimiento y las cosas no salen. Y ese día fue lo que había pasado con estos hombres. Estaban cargados, trabajados, porque habían tenido una jornada muy larga y nada había pasado. Y tal vez de aquí podemos pensar, pues es que a lo mejor eran nivel novato, ¿no? Nivel 0.0 chocolate, pero no. Déjame decirte que estos hombres eran verdaderos tigres en alta mar. Eran hombres que vivían y dependían de eso. Tal vez hasta eran conocidos. Yo sé que si fuera en este tiempo, tal vez se anunciaban en Facebook, en Instagram, estaban en todas las redes sociales y tal vez su eslogan era del mar a su paladar, y conocían que ese negocio tenía un movimiento, un fluir, porque había hombres expertos en esa barca. Pero esos expertos, llenos de conocimiento, ese día no alcanzó como la ilustración. Aquellos que pensaban que iban a sacar un tiburón, ahora no salió ni siquiera un charal. Otra cosa que yo veo es de que después de que eligió una barca, Jesús, después de dar un mensaje, que yo no sé qué mensaje dio, que después de que da ese mensaje, se dirige directamente a Simón y le dice: Simón, boga mar adentro. O sea, fue un hombre que cuando llegó le tuvieron que rogar, que insistir para que despegara la barca. Y ahora le están dando una indicación y le dicen: Simón, boga mar adentro. Y Simón se sube en la barca. Ahora no le tuvieron que insistir. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, al igual que a él, a ti y a mí, la palabra de Dios nos ha insistido de muchas o de otras formas para que accesemos a lo que verdaderamente debemos de disfrutar, porque la bendición definitivamente no está en la orilla. Y así como a Jesús le insistieron, a ti y a mí la palabra de Dios nos ha insistido de muchas o otras formas, sea a través de la alabanza, sea a través de una predicación, sea a través de la lectura de la palabra de Dios, pero de una u otra palabra, de una u otra forma, siempre la palabra de Dios ha insistido en nuestras vidas para que salgamos de la zona de confort, que aunque no nos haya ido bien, sabe Dios de que hay un lugar que ha sido preparado y destinado para cada uno de nosotros, en el cual podemos tener acceso no solamente a los pequeños peces, sino a los grandes peces. Y entonces Simón no solamente despegó la barca, sino que ahora toma la decisión de salir y de bogar mar adentro. ¿Sabes una cosa? Porque hay mucha diferencia entre tú salir con tus fuerzas, con tu conocimiento, con tus recursos. Es más, ya está bien bañado, bien perfumado, bien arreglado para salir a trabajar. Pero hay mucha diferencia entre salir así, pero salir sin una palabra de Dios. Pero ahora Simón está saliendo sin fuerzas, sin ánimo. Ya su conocimiento no le alcanzó. Es más, ni siquiera el horario era propicio para salir a pescar, porque la mejor hora para pescar siempre había sido de noche. Estaba yo viendo de que en la noche es cuando los pescados o los peces duermen la mitad de su cerebro, por eso es que es más fácil poder agarrarlos. Aparte, en la noche no está ese sol que fatiga, que te quema la piel, que hace que venga un cansancio, un sofocamiento. Era la mejor hora adecuada de noche. Entonces cuando ellos salen, la gente dice: no, estos están locos. Entonces Simón toma la decisión de decir: ok, aunque no tengo fuerzas, aunque la gente se burle, aunque la gente me critique, pero tengo una palabra de Dios, y con eso es más que suficiente para yo creer que algo tiene que ocurrir. Yo no sé cuál fue el mensaje de ese día que Jesús soltó en esa barca, pero algo es seguro, que cuando la palabra de Dios se suelta, a alguien lo tiene que tocar. Le afecta a su mente, le afecta a su corazón, le afecta a su alma, le afecta a su espíritu. Es más, el que no tiene fuerzas comienza a tomar fuerzas. Y esa era la condición tal vez de Simón, juntamente con sus compañeros en esta mañana. Y entonces sale y boga mar adentro. Y yo quiero decirte algo,
Hoy en este tiempo, júntate con gente de fe. Porque si lo checamos desde este punto de vista, es de que Simón ya había hecho una jornada de trabajo juntamente con sus compañeros. Por decirlo así, hermana, ya debía una quincena. Y él podía pensar, si vuelvo a salir una vez más, eso es otra quincena, hermano Arturo. Eso es otro mes de renta, otra inversión de equipo, otro bla bla bla. Sí, hermana, usted qué dijo, es otra inversión. Y si no me da, si ya debo uno, ahora voy a deber dos. Él no comenzó a pensar, a razonar. Él solamente creyó la palabra de Dios que había venido a su vida. Y la gente que estaba con él pudo haber tenido la oportunidad o la decisión de decir, a ver, espérate, Simón, ¿sabes qué? Que la verdad hoy está aquí contigo. Estoy cansado, no tengo fuerzas. Es más, mi familia me espera. Y no llevo nada a casa, Simón. No llevo nada a casa. Tengo 4 hijos, por decirlo así, ¿no? Tengo 4 hijos. Tengo a mi suegra. Tengo a mi mamá. Tengo hermanos, ¿no? Y no voy a llevar nada. Y tú me dices que yo vaya contigo y lo vuelva a hacer. Es totalmente ilógico, Simón. Mira a la gente cómo se burla. Mira a la gente cómo nos señala. ¿Y sabes aparte qué? Que el cuerpo ya no me da. Aventamos las redes, yo creo que como 100 veces, y no hicimos nada. Y déjame decirte que no era una red como las que tú piensas que es una mallita como de costal que la avientas y solita cae. Son redes que eran hechas a base de soga, de cuerdas. Imagínate en sus manos el esfuerzo que tenían que hacer, aunque no sacaran nada. Había que hacer un esfuerzo humano, o ya más, cuando ya son las últimas horas, sobrehumano. Y tal vez como en la ilustración, cuando sentían que algo, pura basura tal vez metían. Y tal vez ellos podían tener eso aquí en la mente. Lo que había pasado una noche anterior y no querer volver a intentarlo una vez. ¿Sabes qué, Simón? Yo ya lavé las redes contigo. Sí lo intentaré. Pero de aquí a unos días. Es como decirlo así, se me ocurre. Imagínate que un boxeador ha tenido 12 rounds. Ya no pasó nada. No logró lo que tenía que esperar. Y le dicen, quiero que vuelvas y que te subas una vez más. Ya se quitó las vendas, ya se bañó, ya se quitó el shock, ya se quitó su protector, ya se quitó todo. Y decir, tener que volver a hacer todo una vez más y volver a subirme, por lo menos ese rato, fuerzas tenía. Pero ahora, ¿qué cree, hermana? Que ya el cuero no me da. Las manos ya no me responden. Las piernas me tiemblan. Porque eso sí, hay algo, Simón, que tú sabes. Que yo dejé cuerpo y alma en mi trabajo juntamente contigo toda la noche. Pero si tú crees en esa palabra de parte de Dios que vino a tu vida, yo la creeré juntamente contigo. Por eso yo te digo, tú debes de juntarte con gente de fe. Y si llegas a juntarte con gente de menor fe a ti, sabes una cosa, tú eres la catapulta para que esa persona de donde está se mueva y comience a creer, no a creer en ti, sino a creer en la palabra de Dios. Y si tú te juntas con gente que tiene más fe que tú, que tal vez tenga más conocimiento, pero más conocimiento en fe, ¿sabes cuál es la función de esa gente, de esa persona? Es que de donde tú estás, ellos son la catapulta para que donde tú estás, tú pases un paso más adelante. Y allá van ellos, tocando. Pero también yo quiero que tú pienses lo siguiente, que no era como cuando uno ya viene cansado de trabajar y te subes a tu carro y aunque vayas, pero ya vas, y si es automático al pasito, pero ahí va, ¿no? Y aunque sea de manual, y ya hermano Arturo ya como que le va uno ahí, pero no es tanto el esfuerzo. Pero con ellos no era así.
No había un motor que dijera ni lo ponemos en crucero, ya decir que se vaya y le calculamos y cuando ya la apagamos, no. Tenían que remar. Tenían que remar. ¿Sabes una cosa? Cuando la palabra de Dios llega, el que no tiene fuerzas, comienza a tener fuerzas. Yo no sé cómo son las matemáticas del reino, que donde no hay nada, comienza a ser mucho. Pero eso sí, que aunque no sé cómo Dios lo hace, de que Dios lo hace. Y lo hizo en esa noche, porque ese grupo de personas, a pesar de la crítica, a pesar de la adversidad, a pesar de no tener fuerzas, tomaron la decisión de ir y de bogar mar adentro. Ahora ya están en lo más profundo, en lo más extenso. Y fíjate cómo cambian. Comienzan en el lago de Genesaret y a través de una palabra terminan en el mar. Porque en el mar no solamente la vida es más sabrosa, sino que hay más abundancia de peces. Los peces no son así como en la orilla, Arturo. No son así. ¿Sabes cómo son los peces? Cuando bogan mar adentro, hay más variedad. Son más grandes. Hay mayor tamaño. Lo mejor estaba bogar mar adentro. Y entonces avientan la red. Porque ¿sabes una cosa? Simón le dijo, pero en tu nombre. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús debe de tener fruto, debe de tener una transformación, que lo natural siempre es afectado a través de lo sobrenatural, pero ¿sabes cómo? A través de oír la palabra de Dios. Y así salió Simón juntamente con ese grupo de hombres, que a pesar de la crítica, que a pesar de que los miraban, haga a un lado todo lo que los demás critiquen y hablen de ti, tú sigue teniendo tu convicción y tu fe firme y sigue mirando al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. El creyente debe de estar mirando al invisible. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque no se veía nada, ellos tomaron la decisión de decir, en el nombre de Jesús bogaremos para adentro y la red está echada. Entonces cuando echan la red, comienzan tal vez hasta... Esta ilustración siempre me ha gustado cuando la... ¿Cómo? No puedo. Sí voy. No puedo. Y cuando subí, imagínate. Y la barca comienza a hundirse. La palabra era solamente para una barca. Y entonces dice la Biblia que comenzaron a hacer señas. Y tal vez decían, ese. Y desde el otro le decían, ¿ese qué? Ese, Mayday, nos hundimos, necesitamos ayuda. Y desde la otra barca, pero la Biblia no lo menciona y yo quiero imaginar si la otra barca se quedó en la orilla o iba así como que a ver qué les pasa y como que de lejos, como que chismoseando el asunto, no lo sé. Pero una cosa es segura, que si Simón no toma la decisión de salir de la orilla esa mañana, esa gente se hubiera quedado ahí en la orilla frustrada, porque yo estoy seguro que esos tampoco habían pescado toda la noche, que tal vez a través de su insensibilidad o de su, ¿cómo se dice? Por su indiferencia, no pudieron recibir una palabra cuando la palabra de Dios estaba frente a ellos. Pero cuando vieron que ellos accionaron, ellos despertaron y dijeron verdaderamente que cuando Jesús suelta una palabra, algo tiene que cambiar. Y es una verdad, porque en el libro de Génesis, cuando Dios habla y cuando dijo, sea la luz, fue a la luz, sea la luna, fue la luna. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ahí estaba el varón. Porque cuando Dios habla, algo siempre tiene que ocurrir. Y entonces la otra barca se acercó y comenzaron a compartir lo que era. Todo lo que en un momento estaba vacío comenzó a llenarse hasta que sobreabundó, se saturó, se reinició, se desbordó y comenzaron a echar en la otra barca. Entonces imagínate, la gente que estaba en la orilla, porque la gente es muy buena para criticar cuando ellos solamente están en las gradas, pero el que está verdaderamente dando lo que tiene que dar, sabe lo que verdaderamente es pelear por su bendición, hacer a un lado todo lo que es humano, todo lo ilógico.
para ver que nuestro Dios puede hacer un milagro en nuestras circunstancias. Imagínenselos cuando ya venían ahí, su cara. Los que tenían la cara en la mañana, ¿no? ¿De qué voy a hacer cuando llegue a mi casa? ¿No? Me están esperando para pagar la renta, debo aquí, bla, 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 bla. Y cuando van llegando, imagínense ese rostro. Porque hay algo que es seguro, que cuando alguien vive en victoria, su rostro no lo puede disimular. Y venían ahí en las dos barcas. Y las dos barcas, ahora sí, ahora no se parquearon hasta el fondo de desánimo, de derrota, de decepción. Ahora se parquearon, pero se parquearon en victoria. Miren lo que puede hacer la palabra de Dios cuando alguien la cree. Y comenzaron a bajar la bendición. Déjenme ver un poco porque ahora no quiero que se me pase nada. Después de que terminan de la pesca milagrosa, yo quiero que te quede bien claro que tú, por escuchar la palabra de Dios, si tú la crees, algo tiene que ocurrir. Donde otro no lo cree, ese es problema de él. Pero si tú lo crees, déjame decirte que cuando Dios suelta una palabra a favor de tu vida, esa palabra debe de tener cumplimiento. Y en ti está la responsabilidad si se cumple o no se cumple. Pero una cosa es que entre más te tardes tú, hay gente que sigue parqueada en la orilla. Y tú eres el canal de bendición para mucha gente. Entonces, después de que pasa lo de la pesca milagrosa, Simón, perdón, ahí sigue siendo Simón, cae de rodillas. ¿Qué es esto? Que reconoció que solamente Dios es el hacedor de milagros en su vida, que donde él ya no tenía ni recursos, donde sus fuerzas ya no le daban, donde sus amigos que tal vez lo querían ayudar ya no daban, cuando Jesús llegó a su vida, Jesús trajo un cambio radical, de cero a mucho, de derrota a victoria, de donde no hay fuerzas, hubo fuerzas. Él reconoció que el Dios que estaba enfrente de él era un Dios sobrenatural. Amén. Ahora bien, yo quiero hablarte de lo siguiente, después de haber visto lo de la pesca milagrosa. Y le pido a Dios que me permita poderte transmitir lo que yo pude ser ministrado en estos días. Bueno, lo primero es de que ahora Simón iba a ser un hombre que iba a brotar palabra de Dios a través de sus labios, porque le dice que ahora él será pescador de hombres. Él pudo reconocer que el Dios que estaba enfrente de él hace señales, maravillas y prodigios, que donde lo lógico no entra, lo ilógico accede, pero a través de la fe, que lo imposible se vuelve posible a través de una palabra de Dios. Y cuando alguien cree y se atreve a desafiar las leyes naturales, Dios actúa a favor de su vida, a favor de su casa y a favor de su negocio, de su familia y de todo su alrededor que está. Pero ¿cómo comenzó esto? La Biblia menciona que esto comenzó a través de oír la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que nos estaban enseñando es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es, para que alguien pueda soltar palabra de Dios, debe de congregarse. No puede ser que alguien quiera decir que da palabra de Dios cuando no se congrega o no se conecta. Entonces no hay cobertura, porque la fe viene a través de oír la palabra de Dios. Otra cosa que yo noto en la vida de Simón es lo siguiente, es de que él tuvo que sentarse a escuchar. Cuando le dijeron que despegara la barca y cuando la gente se agolpaba para escuchar palabra de Dios, Simón tuvo que sentarse a escuchar,
Por lo tanto, si alguien no se ha sentado a escuchar palabra de Dios, no puede pararse a enseñar palabra de Dios. Porque cuando se paran a enseñar palabra de Dios, sin haberse sentado a escuchar palabra de Dios, suenan como chinampinas. ¿Sabe por qué? Porque solamente hablan puramente mero conocimiento. Lo que le escucharon a otro y lo que vi en otro, entonces yo lo repito, y por eso no tiene ese efecto que debe de tener en la vida de la demás gente. Cuando alguien le va a compartir a alguien, debe de haberse sentado primero a escuchar la palabra de Dios. Porque a través de escuchar la palabra de Dios viene la fortaleza a tu fe. Y entonces lo que sale de tu boca viene respaldado de parte de Dios. Porque tú estás transmitiendo no solamente lo que has oído, sino lo que estás viviendo. Muy bien. Otra de las cosas que yo vi es lo siguiente. Que ahora Simón, cuando está en el principio de Lucas, capítulo 5, es de que en medio de su necesidad, en medio de su circunstancia, en medio de su crisis, Jesús primero llegó a su vida y después llegó a su barca que estaba, ¿cómo estaba la barca? ¿Estaba vacía o estaba llena? Vacía. ¿Cómo estaba la barca? Vacía. ¿Y quién llenó esa barca? Jesús. ¿Sabes por qué? Porque un vacío no puede llenar otro vacío. Por eso primero llegó y llenó la vida de Simón y después llenó su barca. Porque es ilógico. Tiene sobre sí. Este tiene algo lleno. Y si él te quiere darle algo a otro, tiene algo que dar. Bien. Pero si está totalmente vacío, ¿qué es lo que puede dar? No hay nada. Pero Simón ya tenía algo que dar. ¿Por qué? Porque había escuchado palabra de Dios. Aparte, ¿por qué? Porque Simón se había sentado a aprender la palabra de Dios. Lo siguiente es de que en medio de su circunstancia, en medio de su crisis, Dios actuó a favor de su vida. Porque aquí no es válido de que yo te hablo un Dios que hace maravillas, un Dios que hace señales, un Dios que hace prodigios en la vida de él, de fulanito, de merenganito, de perenganito, y tú, yo quedo ahí en stand-by tantito, ahorita yo voy en el momento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que hablar del Dios que hemos comprobado. Porque entonces cuando Simón mirara que alguien estaba en la orilla, él podía decirle, ¿sabes una cosa? Despega esa barca de la orilla y yo te digo algo, boca mar adentro. Y cuando aquel le dijera, pero he pescado, pero ¿sabes una cosa? Sí, pero antes lo hiciste en tus fuerzas, ahora lo tienes que hacer en el nombre de Jesús, porque yo sé lo que Dios hace. Cuando alguien le cree, entonces esa persona puede decir, sí, hay un convencimiento, porque este hombre estaba hablando lo que él estaba viviendo. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Otra de las cosas que dice es de que, no quiero que se me pase nada, permítanme. Hay una parte de la Biblia que dice que nosotros somos como libros abiertos ante los ojos de la gente. Entonces, ¿sabes una cosa? Para que alguien pueda hablar de lo que Dios hace, primero tiene que experimentar lo que Dios ha hecho en su propia vida. Comenzamos con lo siguiente. Cuando llegó la palabra de Dios en la vida de Simón, primero afectó su vida. Tocó su mente, tocó su alma, tocó su espíritu, tocó su corazón. Y así de como él estaba, esa palabra trajo un cambio radical a su vida. Y de esa palabra radical que vino a su vida y vino personalmente, primero comenzó con él, después comenzó con su familia, después comenzó con su trabajo. Porque sabes una cosa,
que Dios actúa no solamente contigo, sino que también actúa con tu familia y con todo lo que tú toques. Que si tú estás trabajando, ahí también Dios puede actuar. Que si tú tienes un negocio, ahí también Dios puede actuar. Entonces, este Simón, que ahora iba a dar palabra de Dios, iba a dar una palabra de Dios que había comprobado a través de las situaciones adversas, que lo que Simón iba a decir venía respaldado, no solamente con la palabra de Dios, sino también a través de su testimonio. Porque sabes una cosa, lo que Dios hace en tu vida es inmaquillable, no se puede ocultar, no se puede tapar. Porque cuando Dios toma una persona, la cambia, la transforma y sobre todo también, ¿sabes qué? La bendice. Y la bendición de Dios nunca se ha podido ocultar. Hay un hombre que un día subió al monte y cuando bajó, la Biblia dice que su rostro brillaba, porque aquel que permanece en la presencia de Dios, su vida tiene que cambiar. Entonces, cuando la palabra de Dios brota por ese hombre, algo tiene que ocurrir. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Porque primero él comenzó a escuchar palabra de Dios, y después de que escuchó palabra de Dios, comprobó que ese Dios hace milagros. Y cuando comprobó que Dios hace milagros, entonces puede decirle a la gente: hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que en medio de tu necesidad y en medio de tu fracaso puede ayudarte. No importa que ya hayas lavado tu red, no importa que la gente se burle, no importa que nadie quiera ir contigo, porque yo creo con todo mi corazón que si en ese día los que estaban con él acompañándolo le hubieran dicho: ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. Yo creo que si Simón hubiera tomado la decisión de sacar esa barca, no sé cómo lo hubiera hecho, pero porque llevaba una palabra de Dios, hubiera tenido el mismo resultado. Porque sabes una cosa, la palabra de Dios no escasea de acuerdo a las circunstancias. La palabra de Dios sigue teniendo la misma eficacia, haya o no haya. ¿Sí? Lo siguiente es que yo miro, es lo siguiente. Antes de que tú y yo queramos arreglar la vida de los demás, Dios tiene que arreglar nuestra vida. Porque cuando Jesús llegó a la vida de Simón, primero llegó a su vida, luego a su casa, su familia, y luego a su trabajo o a su negocio. 1 Timoteo 5:8 dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El único proveedor para tu casa es Dios, no eres tú, es Dios. Que te quede bien claro que si la provisión no está llegando a tu casa, es porque tú no le has dado el lugar debido a Dios, aquel que siempre, que cuando has estado a la orilla, siempre insiste a través de una palabra de Dios. El único que debe de tener prioridad en tu vida, no solamente en tu vida personal, en tu vida familiar y en tu vida laboral, siempre ha sido y será Jesús. Dios tiene que ser el primer lugar. Por eso es que cuando alguien no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe, es porque ha dejado de poner en primer lugar a Dios. Porque cuando tú pones en primer lugar a Dios, que te digan lo que te digan, te critiquen lo que te critiquen, tú tomas la decisión y la convicción de decir: aunque nadie venga, yo voy a echar la red una vez más en el nombre de Jesús. Que tal vez sí lo intenté 9,999 veces, pero en las 9,999 veces yo no tenía una palabra de Dios. Pero ahora, en una sola vez, con una palabra de Dios, algo tiene que pasar, no solamente en mi vida, en la vida de mi familia y donde quiera que yo camine y donde quiera que yo me mueva. Ese es el resultado de tener una palabra de Dios en tu vida. Lo siguiente es que cuando termina el relato de la pesca milagrosa, se menciona que estaban Jacobo, estaba Juan, estaba Pedro, que en ese tiempo era Simón. ¿Y sabes qué representa Pedro? Él representa la fe, pero también representa el poder.
Porque la fe es poder. La fe es dinamita. La fe puede hacer que lo imposible se vuelva posible. La fe puede irrumpir en medio del caos aún en estos tiempos. También estaba Juan. Juan representa el amor, pero no solamente representa el amor, sino que también Juan representa la revelación. Estaba Jacobo, y Jacobo representa las obras y representa también el testimonio. Todo eso tiene que estar en una barca. Todo eso tiene que estar en una barca. No por méritos propios ni por conocimiento. Simplemente porque Jesús se sube a tu barca. Cuando Jesús se sube a tu barca, tiene que haber fe. Y como hay fe, hay poder. Cuando Jesús se sube a tu barca, hay amor. Y como hay amor, hay revelación. Y porque Jesús se sube a tu barca, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y también están las obras y está el testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida cuando esa vida toma la decisión que Jesús llegue a su vida. Y cuando esa vida toma la decisión de que Jesús irrumpa en medio de su necesidad, el día que alguien tiene una necesidad, de esa persona puede salir una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en su vida y es comprobable. No está como gallina sin cabeza, yendo para dónde va y regresa. Simplemente va dirigido por aquel que cuando nadie le insistía, por aquel que cuando todos decían, ¿te quieres quedar en la orilla? Pues quédate, al fin son muchos. Por aquel que siempre ha visto algo bueno en ti y ha visto algo bueno en mí. Por aquel que te ama, pero te ama con un amor eterno, y que la bendición ya está dada para cada uno de nosotros.